Hola, yo soy Francisco Javier Valenti Vidal, soy alumno del segundo grado Grupo D y este es mi trabajo final. Entendí que la biología es la ciencia que estudia la vida. Entendí que la ciencia es una de las distintas ramas del saber humano que se enfoca en el proceso experimental y entendí que la vida es una capacidad que tienen ciertos objetos o individuos que los diferencia de otros objetos. Bueno, la biología como ciencia de la vida, precisamente porque la biología es la ciencia que estudia la vida, pues no solamente va a estudiar, como quien dice, pues los seres vivos, solamente a los seres vivos, sino que también va a estudiar a su entorno y a su proceso evolutivo y además de sus características. Bueno, entendí que hay 5 características básicas de la ciencia, que es metódica porque se rige por un método, es sistemática porque su conocimiento se ordena en un sistema de ideas, objetiva porque es algo fijo, son valores o datos fijos, verificable porque el conocimiento se puede comprobar mediante el proceso y modificable que va de la mano con el anterior punto porque puede cambiar el conocimiento siempre y cuando se pruebe. Bueno, y entendí que en el método científico básicamente es un proceso que, bueno, determina la característica metódica de la ciencia, que consiste en la observación de un problema, la hipótesis, que es una probable respuesta a lo que observamos, la experimentación, que es la forma en la que se va a comprobar la hipótesis, los resultados que, bueno, se externa lo que se logró con la experimentación y la conclusión que finalmente se determina lo que se aprendió del trabajo o de la investigación y además de determinar si la hipótesis fue comprobada o si fue falsa. Bueno, el campo de acción de la biología básicamente es el estudio de los seres vivos y cualquier cosa que tenga relación con la vida, da igual si sea propiamente un ser vivo o si es alguna otra cosa. Bueno, a medida de que se ha ido innovando y se ha ido evolucionando en la tecnología, se han ido surgiendo diversas ramas de la biología para precisar el conocimiento en dicho objeto de estudio. Por ejemplo, la microbiología, que se divide en protozoología y bacteriología, la biología molecular o citología, la botánica, la ecología, entre otras. Bueno, la biología se relaciona con otras ciencias porque se apoyan mutuamente, es decir, que una se complementa con la otra. Por ejemplo, la química, que fusionado con la biología da lugar a la bioquímica. ¿Por qué se relaciona? Bueno, por los compuestos químicos que poseen los seres vivos. También se relaciona con la física, puesto que se vincula en la manera en que los organismos obtienen y transforman la energía. Y asimismo también se relaciona con las matemáticas porque requiere ciertos tipos de medición y datos precisos, además de la informática, porque gracias a ella se han permitido evolucionar en los procedimientos biológicos y científicos en general. Bueno, precisamente por esa evolución que ha surgido en la ciencia a lo largo del tiempo, ha surgido la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, la bioética es, como su nombre lo dice, la ética en la biología. Es decir, que se va a enfocar en que se preserven los principios éticos en la experimentación. ¿Cómo se preservan? Bueno, evitando poner en riesgo a una especie, haciendo procedimientos legales, entre otras maneras. Bueno, algunos principios de la biótica son el principio de beneficencia, que quiere decir que de las dos o más partes involucradas todos deben de recibir beneficios. Por ejemplo, cuando un doctor opera a un paciente, el doctor recibe su beneficio, en este caso económico, y el paciente debe de recibir su beneficio en materia de salud, es decir, de que su mal debe de ser curado o debe de mejorar. Otro principio de la biótica es el principio de justicia, que se debe de realizar lo que es justo. Por ejemplo, si el doctor no realizó bien una consulta, pues ya debe de ser removido de su trabajo. El principio de no maleficencia quiere decir de que no debemos de ser malintencionados con nuestro actuar cuando se actúa en la biología. Y el principio de autonomía es de que cada quien es responsable de su salud.
O sea, propiamente no, precisamente ese principio de autonomía nos hace responsables de nuestras acciones que pueden o mejorar o perjudicar nuestra salud. Bueno, existen distintos niveles de organización de la materia o de la vida aplicado a la biología, que va desde lo más pequeño, que vienen siendo los protones, electrones o neutrones, hasta lo más grande, que es la biosfera. Y lo que rescato de este tema es de que todos los niveles coexisten entre sí y todos son importantes de igual manera. Es decir, o sea, sin uno no existiría el otro, ni el otro, ni el otro. Por ejemplo, sin los protones no existirían los átomos, y sin los átomos no existirían las moléculas, y bueno, básicamente pues no existiría la vida. Y pues repito, va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bueno, las características distintivas de los seres vivos son las siguientes. Poseen una estructura celular o molecular compleja. Su cuerpo reacciona a los estímulos del ambiente, la irritabilidad. La homeostasis es la capacidad de autorregular su metabolismo. El metabolismo también es otra característica que se refiere a la manera en que obtienen y transforman su energía. Poseen una herencia genética, una genética propia, el famoso ácido desoxirribonucleico o el ADN, y evolucionan a lo largo del tiempo, es decir, se van adaptando a distintos tipos de ambientes o a distintas situaciones que se les presentan. Bueno, a medida que se ha ido avanzando en la experimentación y en la investigación científica, los químicos se han dado cuenta de que todas las cosas alrededor de nuestro planeta están compuestas por elementos químicos. Y bueno, aplicado a la biología, se ha desarrollado el concepto de las biomoléculas, que se definen como las moléculas de la vida, que están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y bueno, dentro de estas biomoléculas existen dos tipos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas se refieren a las moléculas que se generan automáticamente o por sí solas, que son partes de un proceso como lo son el agua. Y mientras que las orgánicas se refieren ya a las que son más características de los seres vivos, como lo son los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Y bueno, son producidas por esos seres vivos. Muchas gracias.